Hoy estaremos estudiando la palabra de Dios y estaremos ahí respondiendo a dos preguntas básicamente. La primera es, ¿cuál fue la motivación de Dios para redimir a pecadores? ¿Cuál fue la motivación de Dios para redimir a pecadores? Porque ustedes saben, Dios, lo estudiábamos ayer ahí con los matrimonios, Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza, y tanto Adán como Eva se rebelaron contra Dios, no le obedecieron y entonces pecaron. Y entonces vemos ahí en esa descripción, esa narrativa en Génesis 3 de la caída, inmediatamente después de que sucede eso, Dios ofrece la solución, ¿verdad? La solución, Él prometió enviar a un personaje, una simiente, un hombre que nacería de una mujer para aplastar a la serpiente, es decir, a Satanás, y aunque la serpiente también, lo veíamos ayer, lastimaría en el calcañar a esa simiente, a ese hombre, y todo eso apunta pues al Mesías, ¿verdad? En ese momento de la historia, de la narrativa. Pero ¿por qué será que Dios hizo eso? ¿Cuál fue su motivación? Si éramos personas rebeldes, ¿verdad? Éramos personas que no le buscábamos, que le desobedecimos. Esa es la naturaleza de todo ser humano. ¿Cuál sería la motivación de Dios para redimir a pecadores? ¿Había algo bonito en nosotros? ¿Qué piensan? La segunda pregunta es, ¿era posible que Dios salvara a pecadores de otra forma, es decir, no mediante la cruz de Cristo? La primera pregunta nuevamente, ¿cuál fue la motivación de nuestro santo Dios que es autosuficiente, que no depende de nada ni de nadie, que no nos necesita? Él disfruta, nuestro Dios disfruta en el seno trinitario perfecto amor, perfecta relación, perfecta comunicación. ¿Por qué nos salva? ¿Por qué nos redime? ¿Cuál fue su motivación? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta ¿es posible o era posible que Dios nos salvara a nosotros pecadores de otra forma distinta, no enviando a Cristo a la cruz? Y vamos a estar repasando algunos versículos que espero sean de bendición y nuevamente que esto nos prepare para estar recordando la obra de Cristo en estos días, en esta semana que hoy comienza. Muchos en la historia, hermanos, rechazan el concepto de una expiación penal sustitutiva. Expiación penal sustitutiva, ¿qué es eso? ¿Con qué se come, verdad? Palabras ahí teológicas medio raras que no escuchamos muy comúnmente. ¿Qué será eso de una expiación penal sustitutiva? Bueno, que todo pecador merece pagar una pena. Y lo sabemos, ¿verdad? Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Muerte. Entonces, este concepto teológico que se agrupa de esta manera para poder entender un poquito más la obra de Cristo, es que lo que Él hizo en la cruz fue expiarnos, una expiación penal sustitutiva. Él pagó esa pena que nosotros merecíamos y por eso fue a la cruz. No fue a la cruz simplemente porque se le ocurrió hacerlo, o porque quería que le viéramos cómo sufría y nosotros simplemente seguir su ejemplo para sufrir. No, Él hizo eso porque Él pagó una pena que no era suya, por eso es sustitutiva, sino era una pena que merecíamos todos y cada uno de los pecadores que habríamos de venir a la salvación. Pero muchos en la historia y hoy en nuestros días incluso rechazan esa gran doctrina teológica, la expiación penal sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo, es decir, pagar la pena de la muerte en la corte de Dios y morir en lugar de pecadores. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué es que rechazan eso? ¿Por qué es que no entienden eso incluso? Bueno, pues porque en su limitada mente humana, incluso nosotros a veces tendemos a hacer eso, con nuestra lógica a tomar decisiones, con nuestra lógica y pensamiento razonar y decir, bueno, esto tiene que ser así, si no es así, si no me cabe en mi cabeza, pues no puede ser cierto. Y es por eso que algunos rechazan esta doctrina teológica de la expiación penal sustitutiva, porque dentro de su lógica humana esto representa a un Dios inherentemente enojado, airado, ¿verdad?
contra el hombre y solo aplacado de forma renuente, por decirlo de alguna manera, por el sacrificio del Hijo. Lo ven como un ogro, ¿verdad? A Dios, como un ogro que nada más está viendo a quién aplastar. Y por eso dicen, bueno, pues esa doctrina no es bíblica, no es bíblica. Pero lo sabemos, nuestro Dios tiene atributos, ¿verdad? Tiene perfecciones que las hemos recordado. Incluso con los hombres estuvimos estudiando los atributos de Dios. Él es amor, misericordioso, Él es santo. Pero también el concepto de la ira de Dios no es que Dios quiera demostrar su ira, ¿verdad? Nosotros más bien hemos provocado su ira. Nosotros somos los que hemos provocado la ira de Dios. Nosotros hemos sido los que hemos pecado contra Él. Y Él, para vindicar su santo nombre, es que Él ha decidido derramar su ira sobre algunos, aquellos que no le han obedecido, aquellos que no le han adorado y que no se han arrepentido de sus pecados. Él es un Dios de amor, paciente, misericordioso, pero también es un Dios que ha manifestado su ira a aquellos que no se han arrepentido, a aquellos que no han obedecido el Evangelio. Y es que, hermanos, debemos de recordar que el Evangelio es un mandato, implica una orden, y lo hemos dicho algunas ocasiones. El Evangelio es: arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Entonces, algunos rechazan esta doctrina bellísima, teológica, de la expiación penal sustitutiva, porque en su lógica humana no pueden ver a un Dios como un ogro, ¿verdad? Lo ven como un ogro y dicen, no puede ser así, no puede ser así. Pero no nos interesa saber qué es lo que piensa la gente, ¿verdad? Por muy cristianos que se digan que son. Nosotros lo que nos interesa es saber qué es lo que piensa Dios en su palabra. Nosotros nos humillamos ante la palabra de Dios y vamos ahí y encontramos las respuestas a cualquier cosa. La pregunta más bien ¿es este pensamiento bíblico? ¿Es esto realmente lo que Dios enseña en su palabra? Y para ello nuevamente responderemos a la primera pregunta: ¿cuál fue la motivación de Dios para salvar a pecadores? ¿Cuál fue la motivación de Dios para salvar a pecadores? ¿Alguna idea? ¿Por amor a qué? Por amor a su santo nombre, muy bien. ¿Amor a qué? A la humanidad, amor a su nombre, amor a la humanidad. ¿Una última opinión? Amor a Él mismo, amor a su gloria, muy bien. Dios salva a pecadores y la motivación de Dios para salvar a pecadores, nuevamente, lo han dicho muy bien. Número uno es para su gloria, para su gloria. Él lo hizo así, salva a pecadores para su gloria, para su propia gloria. Dios le dice ahí a Israel que lo va a restaurar, no porque hay algo especial en ellos, sino por su santo nombre. Por su santo nombre les va a salvar, les va a restaurar. Y eso debemos de tenerlo presente, porque a veces tenemos un evangelio muy centrado en nosotros, ¿verdad? Y lo primero que decimos es, bueno, Dios nos salva por amor a nosotros. Y es algo bíblico, ¿verdad? Pero antes de eso debemos de recordar que nosotros no somos los héroes de la historia, ¿verdad? Dios es nuestro santo Dios. Él merece toda gloria, honra, adoración. Y si Él hace algo, Él lo hace para su gloria. Y nuevamente esto lo vemos ahí en la palabra de Dios, cuando Dios promete restaurar a Israel, salvarle, dice que lo hace para su gloria. Pero también es una gran verdad que lo hace por su amor, ¿verdad? Por su amor. Él ha decidido amar al mundo, ha decidido amar a pecadores que viven en el mundo. Y también lo ha hecho por su justicia. Si Dios ha salvado a pecadores, lo ha hecho también motivado por su justicia, por su gloria, por su amor y por su justicia. Y esto nos va a ayudar a responder si era necesario que Jesucristo muriera en la cruz, ¿verdad? O para salvar a pecadores, o si había alguna otra forma o manera. Pero primero veamos por su amor. Veamos primero esta motivación del amor de Dios para salvar a pecadores. Es una realidad. Dios, escuchen bien, Dios no nos ama
porque Cristo murió por nosotros. Nuevamente, Dios no nos ama a nosotros porque Cristo murió por nosotros. Más bien, Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. Y esa es una gran diferencia. Aunque Dios ama al Hijo, Dios el Padre ama al Hijo perfectamente y Dios el Hijo ama también al Dios el Padre perfectamente, Dios no nos ama porque Cristo murió en nuestro lugar, sino nos ama de tal manera que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Vamos ahí a Juan 3:16, un pasaje que conocemos mucho, que hemos ido muchas veces durante nuestra vida cristiana, ¿verdad? Juan 3:16 dice ahí nuestro Señor Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a los habitantes de este mundo, a los pecadores de este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y aquí está la prueba, aquí está la muestra de este amor, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Hay una, dentro de esas personas del mundo, hay algunos que son salvos nada más, son los que creen, ¿verdad? Dice ahí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, otro pasaje que nos ayuda a ver este amor de Dios como una motivación para salvar a pecadores. Romanos 5:8 dice ahí, mas Dios muestra su amor con nosotros. ¿Cómo lo muestra Dios? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la clase de amor que tiene Dios para con pecadores. No nada más dice algo Dios, sino actúa. Ese amor es un amor que actúa, ¿verdad? Un amor activo incluso, es un amor volitivo. No es un sentimiento, es un amor que lleva a la acción. Y es un amor inmerecido, ¿verdad? Para con nosotros los receptores de ese amor, pecadores. Entonces, ¿qué es lo que motiva a Dios a salvar a pecadores? Su amor. Es su amor, es parte de sus atributos. Y es increíble, hermanos, pensar, porque a veces nos creemos más santurrones que los de afuera, ¿verdad? Cuando venimos al Señor y estamos aquí siendo expuestos a la palabra de Dios, sana doctrina, decimos, no, pues es que yo ya sé esto, sé lo otro, vivo así, vivo asá. Y vemos a los de afuera y, uy, no, pues cómo están haciendo aquello y esto. Hermanos, tenemos la misma naturaleza pecaminosa, estábamos en la misma condición. Antes éramos pecadores no salvados y ahora somos pecadores salvados. Es la misma situación y condición. Y qué increíble es pensar que Dios nos amó en una situación de muerte espiritual. Así nos amó y hoy nos sigue amando, ya salvados, a veces desobedientes. Ese es el amor de Dios, grande, vasto, permanente, que ha derramado sobre sus hijos. Bellísimo amor de nuestro Dios. Una motivación para salvarnos. Primera de Juan, otro pasaje. Primera de Juan, capítulo 4. Versos 9 y 10, nuevamente este amor de Dios. Primera de Juan 4, del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo es que Dios muestra su amor según Juan? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y vean ahí, hermanos, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese, nuevamente, hermanos, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios tan grande, tan perfecto, inmerecido para con nosotros. Y ver estos textos, estas porciones de las Escrituras nos llevan o nos deberían de llevar a explotar en agradecimiento a Dios por esta clase de amor. Por esta clase de amor, nuevamente, que no es emocional, no es sentimental, es inmerecido hacia personas que no le buscábamos. Y aún ahora que somos receptores de ese amor, que a veces le fallamos, y Dios mantiene su amor para con nosotros. Esa es una motivación de Dios para salvar a pecadores, su amor. Él ha decidido amar. Cuando Él no estaba obligado a amar. Si había algo que le debíamos antes de venir al Señor,
¿Qué era, hermanos? ¿Qué le debíamos al Señor antes de venir a la salvación? Teníamos una deuda, ¿verdad?, con Dios. Nosotros debíamos de pagarle a Dios algo, porque Él había dicho, si me desobedeces, la paga del pecado es, yo le debía al Señor, por decirlo de alguna forma, le debía mi muerte, le debía que Él descargara su ira sobre mí. Y Dios estaba con ese derecho de descargar su ira, de pulverizarnos, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de amor. Dios es una persona, un ser, nuestro Dios trino, 3 personas, un solo Dios que se acerca a pecadores sin merecerlo y derrama su amor. ¿Cómo? No nada más expresándolo, sino enviando a su Hijo a morir en nuestro lugar. El plan de Dios de la redención, de nuestra salvación, nace gracias al amor electivo, soberano, gratuito de Dios para con pecadores. Vamos ahí a Efesios. Y estamos yendo, lo han notado, a diferentes pasajes porque estamos estudiando el concepto teológico de la expiación sustitutiva penal de Jesucristo y estamos respondiendo a varias preguntas y pensando teológicamente, incluso haciendo teología bíblica, ¿verdad? Por eso estamos yendo a distintos pasajes. Esa es la razón por la que no estamos predicando verso tras verso una porción de las Escrituras, porque estamos viendo teológicamente todo esto, ¿verdad? Entonces, vean ahí en Efesios 1, 4 y 5, y luego vamos a brincarnos hasta el 9, vamos a ver ahí que el plan de Dios para redimir a pecadores es gracias a el amor de Dios, como lo hemos visto, pero un amor de Dios que es electivo, que es soberano, que nadie influencia a Dios para amar a ciertas personas. Él soberanamente elige amar a algunos y lo hace sin que nosotros debamos de pagarle nada. Vean ahí, comenzando incluso en el 3, Efesios 1:3, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales. No dice eso, ¿verdad? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos recibido, hermanos, las más grandes bendiciones espirituales. Ya somos receptores de eso. Gracias a Dios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a todos los que estamos unidos a Cristo. Y luego continúa Pablo y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Dios nos elige antes, nos escoge antes de la fundación del mundo. Y no es de que, como algunos piensan, bueno, es que Dios ya veía en el futuro que íbamos a responder y entonces Él nos escoge porque sabía que íbamos a responder en obediencia. No es así. Esa no es una enseñanza bíblica, no es lo que vemos aquí. Desde antes de la fundación del mundo Él nos escoge. ¿Cómo sucede eso? No lo sé, no lo sabemos. La palabra de Dios no nos da explicación, pero afirmamos eso por lo que vemos aquí y lo creemos. No pensamos con la lógica humana y ponemos eso arriba de la palabra de Dios. Simplemente vamos a la palabra de Dios y afirmamos lo que ella afirma, ¿verdad? Y Dios escoge a algunos antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Personas pecadoras, ¿verdad? Muertos espiritualmente, Dios nos escoge para ser santos y sin mancha. Y luego vean el 5, en amor. Y aquí estamos viendo primero el versículo 4, que este amor de Dios es selectivo, ¿verdad? Escoge a algunos. Y luego continúa ahí, este amor de Dios es soberano, porque Él nos predestina. Él mismo, Él es el que lo hace, no hay nadie que lo influencie. Él es soberano, elige a algunos, predestina a algunos, noten ahí, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ningún ángel estuvo ahí moviéndole para que escogiera a algunos. Nadie, ni siquiera entre los mismos miembros de la Trinidad hubo como lucha entre, no escojas a ese, escoge a otros. No, Dios de manera soberana, nuestro Dios trino, escoge a algunos para salvación, sin que nadie le influencie. Y nos escoge a personas pecadoras, ¿verdad? A todas las personas que estábamos en esa condición. Es decir, no salva a todos, no quiero decir eso que salva a todos, sino que salva a personas que están en la misma condición que todos los seres humanos, caídos, pecadores.
Dios escoge a algunos, predestina a algunos según el puro afecto de su voluntad, derrama su amor, los salva por medio de Jesucristo. Y vean el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según, y observen ahí, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nuevamente, este amor de Dios es soberano, nadie le influencia, es electivo, elige a algunos, es gratuito. Nosotros no le debemos, si le debíamos algo, era la muerte. Nosotros no le debemos nada a cambio, es un amor gratuito de Él, que Él elige y escoge y derrama amar y salvar a algunos. Entonces, nuevamente, esta es una motivación de las que mencionábamos. ¿Por qué Dios salva a pecadores? ¿Cuál es su motivación? Su amor. Su amor, y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su amor. Un amor que a veces se nos olvida porque no comprendemos mucho. No estudiamos mucho el carácter de Dios. Hay algo que les animamos demasiado, de verdad, es conocer los atributos de Dios. Conocer quién es nuestro Dios. Porque en la medida en que conocemos más a nuestro Dios, más le amamos, más nos rendimos a Él, más agradecemos a Dios por todo lo que disfrutamos de Él y de su palabra. Entonces, una motivación de Dios para salvar a pecadores es su amor. Su amor. Pero otra motivación de Dios para salvar a pecadores es su justicia. Su justicia. ¿Por qué decimos esto? Porque el hombre es culpable. Todos nosotros, hermanos, somos culpables delante de la corte de Dios. Porque hemos quebrantado la ley de Dios. Todos sin excepción. Todos. Todo ser humano ha quebrantado la ley de Dios. Todo ser humano ha ofendido a Dios. Y todo ser humano le debe su muerte a Dios. Le debe ser receptor, no del amor de Dios, sino ser receptor de la ira de Dios. Todos hemos pecado. Vamos ahí a Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Ahí vemos en Santiago capítulo 2, hermanos, verso 10, que todos los seres humanos, somos culpables de cometer pecado ante Dios. Somos culpables de quebrantar la ley de Dios por comisión, es decir, porque cometemos pecado. No hay un ser humano acá en esta tierra, no hay una sola persona que no peque. Todos hemos pecado. Vean ahí, Santiago 2:10. Cualquiera que dijera que guarda toda la ley, cualquiera que guardare toda la ley, dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, de todos. Y acá Santiago está siendo un poco sarcástico, ¿verdad? ¿Quién puede cumplir toda la ley? Nadie. El punto es que nadie cumple toda la ley. Y si tú dices que has cumplido toda la ley, pero ofendes en un punto, te haces culpable de toda la ley. Entonces, con este pasaje vemos que nosotros, seres humanos, somos culpables delante de Dios porque cometemos pecado. Y yo creo que eso es algo que tenemos muy presente, porque a veces actuamos, y somos muy conscientes, actuamos en contra de la voluntad de Dios. Pero también Dios nos deja claro que no solamente cometemos pecados por comisión, porque los cometemos, es decir, hacemos pecados, sino también porque omitimos hacer cosas que debemos hacer y no las hacemos. Y Dios las ve eso como pecado, como pecado. Vean ahora ahí mismo en Santiago. Santiago capítulo 4, verso 17. Santiago 4:17. Dice ahí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado. Entonces es como que Dios nos está arrinconando, ¿verdad?, en nuestra condición para que veamos cuál es nuestra situación. La Biblia nos está dando un diagnóstico de todo ser humano. No hay nadie que pueda decir, no he quebrantado la ley de Dios.
Porque si has cometido un solo pecado, que claro que lo hemos cometido, te haces culpable de toda la ley. Si no haces lo que Dios dice que debes de hacer, pues es pecado, es pecado. Hemos cometido pecados por comisión y por omisión. Vean ahora ahí Gálatas capítulo 3, versos 10 y 11. Gálatas 3, 10 y 11 dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición. No dice eso, ¿verdad? Están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley es maldita. No, la Biblia nos dice que la ley es buena, santa, perfecta. ¿Por qué es que los seres humanos, si están sujetos a la ley y quieren con su propia, digamos que capacidad cumplir la ley, ¿por qué es que dice que son malditos? Bueno, porque a todo aquel que esté sujeto a la ley y quiera obedecer la ley con el objetivo de ganar a Dios, ganar su salvación, está perdido. Está perdido, es imposible. Por eso Pablo dice ahí: todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que confían en las obras de la ley, están bajo maldición. Y nos explica por qué. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por la ley ninguno se justifica con Dios. Y lo hemos visto, ¿verdad? Con Jacobo, en Santiago. Cometemos pecados por comisión y por omisión. Hemos quebrantado la ley de Dios. Y recuerden, estamos estudiando por qué es que Dios, cuál es la motivación de Dios para salvar a pecadores. Lo vimos primero, es el amor, su amor. Él teniendo todo el derecho, toda la capacidad y el poder para aplastarnos con su ira, no lo hace. Nos ama a pecadores y nos salva a pecadores por gracia, por elección soberana, ¿verdad? Entonces, pero con estos pasajes que estamos viendo, pecados por comisión, omisión, estamos malditos delante de Dios, somos personas que merecemos su ira. Esto nos hace pensar que hemos provocado la ira de Dios, esta ira santa de Dios y no pecaminosa. Ayer leíamos un texto ahí con los matrimonios en Efesios, cuando Pablo nos anima a airarnos pero no pecar, ¿verdad? A que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Y el punto es que no es que nosotros nos airamos, nos enojamos y no pecamos. La mayoría de las veces, como platicábamos ahí en la mesa, el 99.99% que nos enojamos, pecamos, reaccionamos mal. Pero la ira de Dios no es una ira pecaminosa como la nuestra. La ira de Dios es una ira santa, es una ira justa. Así como su amor es un amor santo, perfecto, su ira también es santa, perfecta, no pecaminosa. Y no es que Él quiera, ¿verdad?, derramar su ira, es porque nosotros le hemos provocado su ira. El hombre está separado de Dios. Y hermanos, escuchen bien, Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado. Dios no puede hacer eso. Porque desde el inicio le dijo a Adán y Eva: no coman de eso, porque el día que coman morirán. Y es una enseñanza bíblica, ¿verdad? A lo largo de la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado de pecadores y salvar a todos. Dios tiene que vindicar su nombre. Dios tiene que cumplir lo que Él ha dicho. Segunda de Timoteo 2:13 dice que Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede contradecirse. Él no puede decir algo y después no cumplirlo. Sería un Dios falso, ¿verdad? Dios lo que ha dicho, lo cumple. Dios tiene que vindicar su nombre. No puede pasar por alto el pecado de pecadores. Las demandas de la ley de Dios deben ser satisfechas, deben ser cumplidas, y el pecado debe ser castigado. La ira de Dios debe ser apaciguada. Nuevamente, Dios no puede pasar por alto el pecado y perdonar simplemente. No, la ira de Dios tiene que ser apaciguada. ¿Y cómo es que se logra eso? ¿Cómo es que la ira de Dios logra
que sea apaciguada. ¿Cómo se logra? Pregunta, ¿cómo se logra eso? Leíamos hace algunos domingos, ¿verdad? Que no es que Dios en un sentido ame al pecador, ¿verdad? Dios ama al pecador. Veíamos ahí en el Salmo 7 que Dios está airado todos los días con el impío, ¿no es cierto? Dios está airado todos los días con el impío. Ahí en el Salmo 7 veíamos que Él tiene preparado su arco y está afilando su espada. Si no se arrepiente, Él está listo para descargar su ira. Ahora, ¿cómo es que se logra que esa ira de Dios, hermanos, quede apaciguada? Pregunta. Con sangre tiene que haber muerte. Y tiene que haber muerte de la persona que le ofendió o de un sustituto, ¿verdad? O sea, Dios no puede pasar por alto el pecado nuevamente y decir, bueno, te perdono y está bien, entras a mi reino y listo. ¿O sí? Dios es todopoderoso, ¿no? Y Dios creó todo de la nada con su palabra. ¿Por qué no puede salvar a pecadores simplemente diciendo, está bien, te perdono, entra a mi reino? ¿Por qué será? No se puede contradecir a sí mismo. Y veíamos una motivación al principio que era su amor, ¿verdad? Dios salva a pecadores por motivo de su amor, pero también Dios salva a pecadores por motivo de su justicia, ¿verdad? Su justicia tiene que ser ejecutada hacia la persona que comete el pecado contra él, le desobedece, o con un sustituto, con un sustituto. Y por eso esta ira de Dios queda satisfecha. El nombre de Dios queda, digamos que, vindicado. Su santidad queda intocable, ¿verdad? Porque Él salva pecadores mediante un sustituto. Mediante un sustituto a quien Él envía y pone en lugar de pecadores para descargar su ira sobre los pecadores. Primera de Pedro 2:24 nos dice ahí, Primera de Pedro 2:24, que Jesucristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hermanos, esto es lindísimo. Que Jesucristo haya llevado nuestros pecados, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, los haya llevado en su cuerpo sobre el madero. Es esa expiación penal sustitutiva. Es esa motivación de Dios para salvarnos al poner a su Hijo ahí y descargar su ira, que su Hijo le pagara lo que nosotros le debíamos a Él, y por eso Cristo fue a la cruz. Y nuevamente esta escuela dominical un poco diferente para que nos ayude a pensar y en preparación a estos días que se avecinan, ¿verdad? Recordar la obra de Cristo, agradecer a nuestro Señor Jesús por lo que hizo, porque se mantuvo en la cruz y no se bajó, porque no pulverizó a todos los que lo estaban castigando, lo estaban crucificando, se estaban burlando de él, y lo hizo porque fue obediente a Dios el Padre, quien le envió para manifestar su amor a pecadores. Vean ahí el 24, Jesucristo llevó en él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, muy importante, con un propósito, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Para que nosotros, los que estábamos ahí muertos, vivamos, y vivamos de cierta manera a la justicia, a la justicia. Él pagó la pena por el pecado. Él apaciguó la ira de Dios. Vean ahora Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 17. Lo estudiamos en algún momento. Dice ahí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, y nuevamente está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos. ¿Cómo ser semejante? Ser un ser humano, ¿verdad? Ser plenamente humano. Nuestro Dios Jesucristo, al encarnarse, añadió humanidad de su deidad, plenamente Dios, pero también plenamente humano. Debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y vean ahí, para propiciar los pecados del pueblo.
Y ese concepto de propiciación es apaciguamiento, para apaciguar la ira de Dios. Jesucristo fue a la cruz para que Dios descargara su ira y la ira de Dios quedara satisfecha y nosotros pudiéramos llegar a la salvación. El apóstol Juan en su primer carta también habla sobre esto, nos enseña, escribe sobre esto. Primera de Juan 2:2, hablando de Jesucristo, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Nuevamente Él apaciguó la ira de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No de todas las personas, sí, pero hablando de la generalidad, de pecadores que viven en este mundo. Entonces Dios puede salvar a pecadores y hacerlo para vindicar su justicia, ¿verdad? Al derramar su ira sobre un sustituto, quien pagó nuestra pena, quien apacigua la ira de Dios. Pero no solamente hace eso, sino también cumple la ley de Dios a favor nuestro. Y a veces perdemos de vista eso, porque Jesucristo cuando fue a la cruz hizo dos cosas, hermanos. No nada más hizo una, no nada más murió en la cruz en nuestro lugar, no nada más sufrió ahí y pagó la pena que nosotros debíamos, sino Él vivió perfectamente. Por eso la necesidad de nacer del vientre de una mujer como una persona plenamente humana y crecer toda su vida, ¿verdad? Hasta una etapa madura, para durante toda su vida amar perfectamente a Dios, obedecer perfectamente la ley de Dios y toda esa justicia de Jesucristo, toda esa obediencia perfecta a Dios, a la ley, todo ese amor perfecto a Dios fue atribuido a nuestra cuenta. Él cumplió la ley. Vean ahora ahí Romanos 5, 18 y 19 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, vean ahí, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hermanos, no solamente pagó la deuda que le debíamos a Dios, sino también toda su justicia en ese momento pasó a nuestra cuenta. Y si podemos estar delante de Dios es porque ya no hay pecado que deba ser castigado por Dios, porque a todos los que hemos creído y seguimos creyendo y seguiremos creyendo hasta el día final en Jesucristo, todos nuestros pecados fueron pagados y su justicia fue atribuida a nuestro favor, y por eso podemos estar delante de Dios. No es por ningún mérito humano. Entonces, nuevamente, motivaciones de Dios para salvar a pecadores: su amor que no lo merecíamos, y también su justicia. Comenzamos diciendo su gloria, ¿verdad? No centrándonos en nosotros, su propia gloria, pero también su amor y su justicia queda vindicada. Su amor es lo que lo mueve para actuar de manera salvadora. Nuevamente, su amor, el amor de Dios, es la manera o es un aspecto de su vida que lo mueve, de su persona que lo mueve a salvar a pecadores, a actuar de manera salvadora. Pero su justicia es lo que asegura que Dios efectúe la salvación de pecadores coherentemente con su carácter santo. Y qué lindo es saber que Él fue el que decidió enviar a un sustituto, a su amado Hijo, un sustituto a nuestro favor. Y es que, hermanos, lo que le debemos a Dios debe ser pagado, ya sea por la persona que cometió el pecado o por un sustituto. La ira de Dios nuevamente tiene que quedar satisfecha. El nombre de Dios tiene que quedar vindicado. Su santidad debe quedar intacta. Todo pecado debe ser castigado. Debe ser castigado por el pecador que cometió el pecado o por un sustituto que está ahí en su lugar.
Y hay dos cosas que debemos comprender y siempre recordar como hijos de Dios. Número uno, no enfatizar el amor de Dios como motivo de la salvación. Reduce la expiación, este concepto de expiación penal sustitutiva, a una transacción simplemente impersonal, incluso donde Dios está efectuando una especie de revancha, ¿verdad? Como un ogro, uno que expresa un odio. Si no resaltamos el amor de Dios, podemos caer en eso. Pero también no enfatizar la justicia de Dios como aquello que guía a su amor, oscurece esa plenitud de su carácter y reduce la relevancia de la cruz. Si no enfatizamos la justicia de Dios, reduce la relevancia de la cruz, porque la ira de Dios, hermano, nuevamente debía quedar satisfecha. Su santo nombre debía quedar intacto, ¿verdad? La propiciación, digamos, es el pináculo, es la parte más alta. La propiciación, es decir, el que Jesucristo apaciguó la ira de Dios, es la parte más alta de la manifestación del amor de Dios. ¿Quieres ver el amor de Dios a tu vida? Recuerda que nunca se te olvide, trae siempre a tu memoria lo que hizo Jesucristo en la cruz, porque esa es la parte más alta de su amor, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un autor lo dijo de la siguiente manera. Escuchen bien, me gustó mucho esta frase. Si embotamos los bordes afilados de la cruz, apagamos el reluciente diamante del amor de Dios. Nuevamente, si embotamos los bordes afilados de la cruz, apagamos el reluciente diamante del amor de Dios. Porque debemos nuevamente enfatizar las dos cosas, el amor de Dios, la justicia de Dios. Ahora, la siguiente pregunta, considerando todo esto, ¿es posible que Dios salve a pecadores sin la expiación? ¿Qué piensan? No, ¿por qué? Porque algunos han dicho que, y todos nosotros decimos lo mismo, que Dios es omnipotente, ¿verdad? ¿Dios es todopoderoso o no? Sí, ¿verdad? Dios es todopoderoso. Dios creó todo con su palabra. ¿Qué acaso Él también no podía simplemente perdonar a pecadores sin hacer absolutamente nada, sino con su palabra decir, ¿eres perdonado? ¿Qué piensan? Sí, es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? A lo largo de ya 40 minutos. Había una culpa que pagar, había una condena que pagar, había algo que le debíamos a Dios. Y algunos han dicho que Dios podía salvar a personas simplemente con decirlo. Te perdono y listo. Pero no, había una pena que pagar. Dios debía de demandar ese pago. Y por eso fue Jesús a la cruz, para morir en nuestro lugar, para pagar nuestra condena. La Biblia enseña lo que se ha definido teológicamente como la consecuente y absoluta necesidad de la expiación. Y recuerden que Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios no está obligado a salvar absolutamente a ningún ser humano. Es más, no salvó a los ángeles, ¿verdad? No salvó a los, ahí en Deuteronomio, en Génesis 6, vemos ahí a los hijos de Dios, los ángeles de Dios, descendiendo, ¿verdad? Y juntándose con las hijas de los hombres, procreando ahí a personas, ¿verdad? Y Dios les juzga a esos ángeles, no les salva, no les redime, los envía a prisiones eternas, están castigados ahí. Y Dios no estaba obligado, si estaba obligado Dios a algo, era a cumplir lo que había dicho. Desde el día 1 que pecó Adán y Eva. Pero nuevamente, esa es la justicia, eso es lo que se demanda, pero desde ahí Dios dijo, va a venir una simiente, va a venir una persona a pagar eso. Ese es el amor de Dios. Dios no está obligado a salvar a nadie, a nadie. Dios tenía todo el derecho y sigue teniendo todo el derecho a abandonar a pecadores, a no redimir absolutamente a nadie.
No es que nos necesitaba, no es que estaba aburrido ahí, ¿verdad? Necesitando ahí a personas que le alabaran y le adoraran y le agradecieran. No es así. Dios no nos necesita. Pero qué lindo es saber que ese Dios que creó todo, que diseñó todo perfecto, que hizo al hombre, a la mujer, que nos permite disfrutar su mundo y somos rebeldes, Dios nos salva, Dios nos perdona. Dios está dispuesto a extender su misericordia. Y si tú no has venido a la salvación, si tú estás rechazando el Evangelio, hoy Dios, a través de su palabra, nos dice que Él ama a pecadores. Y Él está dispuesto a no descargar su ira sobre ti, pecador, sino a atribuir toda la justicia de su Hijo sobre ti si tú te arrepientes, si tú crees en Jesús. ¿Cómo debía efectuarse esa salvación? ¿Cómo debía hacerse? Por medio de la cruz de Cristo, única y exclusivamente. En Hebreos 10:4 lo hemos estudiado. Ahí podemos ver que no había salvación por ningún rito, ni aunque fuera ahí establecido en la ley, tenía la capacidad, el poder para quitar un solo pecado. Eso lo vemos ahí en Hebreos 10:4 y lo hemos estudiado. Si Dios estableció ciertos ritos en su ley, fue para hacernos notar nuestra necesidad de un Salvador, hacernos destacar la necesidad del derramamiento de sangre. Y recuerden, esa era una foto, una figura, ¿verdad?, de lo que habría de venir de nuestro precioso sacerdote, Cordero de Dios. Fue necesario que viniera Jesús para que muriera en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Dios demanda perfección en nuestras vidas. Mateo 5:48 dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nadie somos perfectos, ¿verdad? Nadie. Y nadie que no iguale la santidad de Dios puede estar delante de Dios. Piensen en eso. Dios nos ha escogido, y lo leíamos ahí con Pablo, para ser santos, ¿verdad? Nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser santos. ¿Cómo es que podemos disfrutar de Dios? Simplemente si igualamos su santidad. ¿La igualamos nosotros ahora? Nos vemos y decimos no, ¿verdad? Pero la justicia de Cristo nos hace estar puros y sin mancha delante de Dios. Delante de la corte de Dios estamos plenamente justificados. Nuestros pecados han sido quitados, nuestra pena ha sido pagada y la justicia de Jesucristo ha sido atribuida a nosotros, y por eso podemos estar delante de Dios y disfrutar de una relación de amor y de paz para con Dios. De no haber amado Dios a pecadores y por lo tanto no haber enviado a Jesucristo a morir en lugar de pecadores, hermanos, todos permaneceríamos en nuestros pecados. Todos seríamos las personas más miserables, viviendo incluso en esta tierra con muchas cosas, mucha salud, mucha prosperidad, muchas casas, propiedades. Seríamos las personas más miserables. O no teniendo nada, seríamos las personas más miserables. Estando enfermos, no teniendo nada, seríamos igual de miserables si Jesucristo no hubiera venido a la cruz. Porque nuestra mayor necesidad, hermanos, no es una casa. Escuchen bien, nuestra mayor necesidad no es una casa. Nuestra mayor necesidad no es un trabajo. Nuestra mayor necesidad no es el reconocimiento de una persona. Nuestra mayor necesidad es el reconocimiento de Dios como sus hijos. Nuestra mayor necesidad es ser receptores del amor de Dios. Nuestra mayor necesidad es pagarle lo que le debemos a Dios. Y solo eso se logra por medio de Jesucristo, nuestro precioso sustituto, quien vivió una vida perfecta en nuestro favor y murió en nuestro lugar. Murió en nuestro lugar. Por eso es muy importante recordar cuando uno pregunta y cuestiona, y pueden anotar esta pregunta para membresía, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Qué fue lo que hizo Jesús por ti? Y somos rápidos para decir, bueno, Él murió en mi lugar
pagó lo que yo le debía a Dios, murió por mí, pero hay otra cosa que hizo y que tú y yo no podemos hacer, ni siquiera hoy de cristianos, es alcanzar el estándar perfecto de Dios. Él cumplió la ley perfectamente. Con su muerte, Él quitó nuestros pecados, hermanos. Y con su vida perfecta, Él nos revistió de eso para estar delante de Dios sin pena que pagar y sin algún mérito que ganar para Dios, porque todos los méritos son de Jesucristo, que los ha, digamos, ganado delante del Padre y se nos ha atribuido a nuestro favor. Es impensable, hermanos, que imaginen, piensen por un momento, es impensable que Dios el Padre desatara su ira sobre Dios el Hijo a menos de que fuera necesario. Por eso vino Jesús a la cruz, porque fue necesario que Él viniera. ¿Por qué es que Dios no puede simplemente perdonar a pecadores sin que paguen su condena? Porque Dios no puede considerar inocente al malvado. Dios no puede considerar inocente al malvado. Éxodo 34:7. Dios no puede mentir. Hebreos 6:18. Él no puede mentir. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Bellísimo, ¿verdad? Y aquí están esas dos cosas que hizo Jesús. Murió en nuestro lugar y vivió en nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Le atribuyó nuestro pecado a su cuenta, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, a través de toda su justicia perfecta. Y esto es lindísimo. Ni siquiera yo puedo hacer eso por mis hijos. Ni siquiera yo, ni usted puede hacer eso por su esposo o esposa que no es creyente. Sus padres, sus hermanos, no puede hacerlo. Solamente hay una persona que puede hacer esto y ese es nuestro sustituto perfecto, nuestro amado Señor Jesucristo, a quien esta semana estaremos recordando cómo Él vino en obediencia al Padre y obedeció perfectamente en un mundo caído como usted y yo vivimos ahora, rodeado de filosofías mundanas, rodeado de personas pecadoras, rodeado de consejos ahí antibíblicos. Él vivió aquí, soportó toda esa tentación a nuestro favor, a nuestro favor. Y Él fue a la cruz y sufrió todo ese camino a la cruz, siendo blasfemado, siendo burlado, siendo golpeado. Fue y murió en una cruz y se mantuvo ahí porque obedeció al Padre, porque Dios de esa manera estaba, sí, descargando su ira sobre Jesucristo, pero nos estaba amando a nosotros pecadores, que no merecíamos eso. La obra de Cristo, hermanos, terminando, fue un sacrificio sustitutivo. Fue un sacrificio sustitutivo. Primera de Pedro 2:24 nos dice que Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, nuevamente, la obra de Cristo fue un sacrificio sustitutivo. La obra de Cristo en la cruz fue un sacrificio sustitutivo, pero también la obra de Cristo en la cruz fue una obra de propiciación, es decir, un acto donde Jesucristo apaciguó la ira de Dios, donde Dios descargó toda su ira y Jesucristo apaciguó la ira de Dios, quedó satisfecha. Primera de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él apaciguó la ira de Dios, porque Dios descargó hasta la última gota de su ira a favor de pecadores que vendrían a la salvación. La obra de Cristo, nuevamente sacrificio sustitutivo, obra de propiciación, pero también fue un acto de reconciliación, hermanos, la obra de Cristo. Con la cruz, Cristo nos reconcilió para con Dios. Nos reconcilió para con Dios. Necesitábamos a Dios, no porque necesitábamos que alguien, que ya no estuviéramos ansiosos por lo que vemos en este mundo. No necesitábamos a Dios porque, necesito un trabajo o porque mi matrimonio está mal. No necesito a Dios por eso.
principalmente. Necesito a Dios porque necesito salvación. Claro, Dios puede darte el trabajo que necesitas. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, la comida, la vestida, el vestido, la bebida, el techo, te van a ser añadidas. Sí, pero principalmente nosotros necesitamos a Dios porque necesitamos la salvación. Nos urge ser salvados. Nos urge ser salvados. Nos urge ser reconciliados para con Dios. Colosenses 1:20 dice, por medio de Él, está hablando de Jesucristo, esta persona que es la imagen del Dios invisible. Dice, Él es, versículo 20 dice, por medio de Él reconciliar consigo, y noten ahí todas las cosas, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Qué precioso es que Dios, a los que somos unidos a Cristo, no nos puede reprochar un solo pecado. ¿Por qué? Nuevamente porque Él pagó toda nuestra condena y porque Él vivió perfectamente como Dios lo demandaba. Por eso si vamos a llegar delante de Dios y Dios no reprocharme nada, es únicamente por Cristo. Únicamente por Cristo. La obra de Cristo, sacrificio sustitutivo, acto de propiciación, una obra de reconciliación, pero también de redención. Él nos redimió. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Dice ahí que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir? Verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos redimió por medio de la sangre de Cristo. Un alto precio, ¿no es cierto? Un alto precio. Pero también la obra de Cristo es una obra de conquista, hermanos. Y por eso cuando se aproxima la muerte de nuestros seres queridos, cuando se aproxima la muerte de personas que amamos, claro, hay un dolor, hay lágrimas, ¿verdad? Pero cuando se aproxima la muerte a nuestras vidas, o la vida de seres queridos, pero que han conocido a Dios, aunque hay un dolor, hay lágrimas, hay tristeza, no hay terror a la muerte. Y si no hay terror a la muerte, es por Cristo. Es por Cristo porque Él nos liberó del terror a la muerte. Hebreos 2, 14 y 15 también lo vimos alguna vez. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, Él también participó de lo mismo, nuevamente enfatizando su humanidad. Él participó de lo mismo, noten ahí, con un propósito para destruir por medio de la muerte al que se jactaba de tener ese imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y piense por un momento antes de venir a la salvación. Teníamos terror a la muerte porque sabíamos que enfrentaríamos a un Dios justo después de la muerte. Pero ahora no hay terror a la muerte. ¿Cuál terror? Como Pablo, ¿verdad? Decía, pues para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Yo sé a dónde voy. Quisiera, es más, es mucho mejor estaría allá que estar aquí ahorita sufriendo con mi pecado, con mi cuerpo pegado a mí, a mi carne, estar batallando con esto. Pero también sé que es mejor quedar, decía Pablo, para hacer de bendición ahí a los hermanos. Pero qué lindo es ver todo esto, la obra de Cristo, sacrificio sustitutivo, un acto de propiciación, una obra de reconciliación, de redención, incluso de conquista, porque Él ha conquistado la muerte y al diablo. Y todo esto, hermanos, debe ser un aliento a nosotros, nuevamente para que en estos días agradezcamos a Dios por Cristo. Nos rindamos a nuestro Señor, a ese que le decimos Señor, rindamos nuestras vidas y realmente le reconozcamos en toda nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de funcionar dentro de su iglesia, en nuestra forma de ejercer los dones que Dios nos ha regalado, de operar aquí en la iglesia, de
de actuar aquí en la iglesia. Que este sea un motivo de agradecimiento, hermanos, del amor de Dios que hemos recibido y cómo permanece en nosotros.